actividades relacionadas con el sistema de observación, medición y vigilancia, así como con el sistema de información con el fin de asegurar la sostenibilidad en el tiempo de las actividades. Entonces, la fase de planificación inicialmente se definió un propósito del PIRMA, que era que a 2031 la CAM tendrá implementado el PIRMA alineado con el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico y soportado los procesos y tecnologías del Sistema de Observación, Medición y Vigilancia, que permita contar con la información oportuna, accesible, confiable y sistematizada para propiciar una adecuada toma de decisiones por parte de los actores sociales, gremiales e institucionales que lo requieran. En base a este propósito se definieron 4 grandes resultados. El primer resultado se relaciona con que el monitoreo del agua se realice de manera integral y articulada con actores y que además esté soportado en un esquema organizacional con recursos técnicos, humanos y económicos adecuados. El segundo resultado se relaciona con el sistema de observación, medición y vigilancia, donde se incluyen los procesos y procedimientos que cumplan con estándares del sistema integrado de gestión para generar una información que sea suficiente, válida y oportuna y que además esa información esté disponible en el sistema de información de la CAM y en el SIRACH. El tercer resultado se relaciona con un plan de capacitación, investigación e innovación tecnológica que esté soportado en alianzas con entidades tanto públicas como privadas y con entidades de tipo institutos de investigación o formación, universidades, etc. Y el cuarto resultado se relaciona con una estrategia de comunicación y difusión de los resultados y acciones de monitoreo integral del agua para usuarios internos, para actores involucrados y para la comunidad en general. Entonces, aquí me gustaría mencionar que en esta fase de planificación, como ya he mencionado anteriormente, pues los 4 grandes resultados luego se desglosan en actividades y subactividades en el plan operativo. En este punto, y dado el carácter de este evento, me gustaría mencionar, por ejemplo, la actividad 1.2, en la que se habla de implementar acciones y alianzas estratégicas con actores institucionales, sectoriales y sociales para el monitoreo del agua. Además, hay que mencionar que adicionalmente en el tercer resultado relacionado con la capacitación e investigación se contemplan también alianzas estratégicas con instituciones, en este caso con instituciones educativas, con centros de investigación y universidades. Al final, todo esto de las alianzas estratégicas lo que busca es que se optimice el monitoreo y que se genere una información que sea oportuna y pertinente, es decir, una información que sea valiosa para todos los actores. Y esto supone que es un beneficio para todos los actores, tanto a nivel regional como nacional, como local, como incluso internacional. Acá les muestro un poco las redes de monitoreo que se diseñaron para el caso de la CAM. Tenemos por un lado a la izquierda la red de monitoreo de cantidad del agua superficial, en la parte central la red de monitoreo de agua subterránea, que se centra pues, en la zona dentro del Huila donde hay potencial de agua subterránea, y a la derecha la red de monitoreo de calidad del agua superficial. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí mencionar que para el diseño de estas redes lo que se realizó fue un cruce de información de las diferentes redes que ya existían en el Huila y se definieron zonas del territorio con vacíos de información o con necesidades de mayor información. Al final, el objetivo de estas redes regionales es contar con una visión general del estado del recurso hídrico en el territorio del Huila. Entonces, mencionar, estamos hablando de que son redes regionales, pero ¿qué pasa con las demás redes que existen en el territorio? Entonces, aquí mencionar que aunque se sale del objeto del PIRMA y de su sistema de observación, medición y vigilancia, en el documento se contempla la existencia de redes específicas o locales que atienden a objetivos que son más específicos y definidos. Entonces, el PIRMA lo que propone es que las redes que surjan en el desarrollo de proyectos para la gestión integral del recurso hídrico tengan en cuenta lo que se define en el componente programático del PIRMA en lo relativo a las variables, las frecuencias, la documentación requerida, la interoperabilidad, para que de esta forma los datos y la información generados puedan ser incorporados y aprovechados en otros procesos, lo que permite la optimización de recursos y la mejora en la eficiencia de generación de conocimiento y la gestión de la información en la jurisdicción de la CAM. Es decir, lo que se busca es que el monitoreo sea multipropósito y que la información levantada no sirva solo para un único objetivo, sino para diversos. En el componente programático del PIRMA, además, se incluye la identificación de la necesidad de la CAM
de tener una plataforma de comunicación y difusión. Esta plataforma es la que se llamó PICAM y lo que busca es que la información sea accesible, posible y viable. Entonces, esta plataforma de comunicación y difusión es complementaria al sistema de observación, medición y vigilancia que se diseñó y lo que permite es tanto a los equipos técnicos de la CAM como a la población en general contar con información sobre el recurso y poderla tener disponible. Entonces, la motivación finalmente es que se requieren herramientas para entender los procesos ideológicos por parte de los tomadores de decisión. Esta plataforma es la que tenemos en el cuadro verde. Entonces, mencionar que esta plataforma de comunicación y difusión requiere de que exista previamente una plataforma de gestión de datos que sea la encargada de recopilar los datos de las estaciones y de los monitoreos, tanto nacionales como regionales, como incluso locales. Entonces, por ejemplo, esta plataforma mostrará la información que proviene de DIME, que DIME es el Sistema de Información para la Gestión de Datos de Hidrología y Meteorología, que es el portal que permite el acceso a las herramientas de gestión de series temporales, datos de laboratorio, acceso bajo demanda a datos oficiales y que se apoya en mapas inteligentes, herramientas analíticas y la geoinformación del IDEAM. Entonces, una vez toda esta información está recopilada, se realiza el tratamiento primario de los datos para validar esa información y así PICAM dispone de información validada para poder ser dispuesta tanto a los técnicos de la corporación como al público en general, mediante una serie de tableros de datos. Además, PICAM también busca generar alertas y reportes que sirvan para la toma de decisiones. Mencionar que dentro de la fase inicial de implementación del PIRMA en la CAM se realizó una identificación de los requerimientos técnicos de PICAM para poder ponerla en funcionamiento. Entonces es importante mencionar que debido al alcance del PIRMA, la plataforma de gestión de datos no está contemplada en el PIRMA, pero sí se requiere para el funcionamiento de PICAM. Entonces, finalmente, PICAM lo que es el conjunto de servicios y tecnologías que permitirán a la CAM hacer la consolidación y difusión de la información de monitoreo del agua en el Huila, donde se articulen todas las variables de cantidad y calidad de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas. Entonces, en PICAM se va a poder aprovechar datos que provienen de SIRACHE o de DIME. Se van a poder, además de también todos los que provengan de los monitoreos de la corrupción. Se va a poder consultar información sobre las estaciones, dónde están ubicadas, cuándo se realizó los últimos monitoreos, cuáles son los monitoreos que se han realizado a lo largo del tiempo. Se va a poder realizar análisis multiestación que permitan comparar el estado en diferentes estaciones o multiparámetro también. Además estará también la información de indicadores del Estudio Nacional del Agua y de la Evaluación Regional del Agua del Huila. Y al final, PICAM también busca ser una herramienta que permita la articulación para los instrumentos de planificación y generar información que sirvan para las alertas. Es decir, al final, en conclusión, lo que se está buscando es que se mejore la información para tener una toma de decisiones soportada en una información que sea sólida, pertinente y oportuna, o disponer de información en niveles de detalle que sean suficiente y útil tanto a profesionales técnicos de la autoridad ambiental como de la comunidad en general. Dentro de la propuesta que se hace de PICAM, se incluye la versión de una aplicación para celulares en la que pues habría dos públicos diferenciados. Por un lado tenemos los técnicos de la corporación que podrían verificar información in situ y subir información a la plataforma. Y por otro lado tenemos el acceso al público en general que busca que se pueda entender el estado y las condiciones del recurso en la región o en la zona donde se ubique la persona y además permite hacer reportes a través de la aplicación para que la información le llegue a la CAM y ésta pueda verificar dicho reporte. Entonces, todo esto se traduce en que PICAM busca ser una plataforma que sea bidireccional y que permita, por un lado, a la CAM proporcionar información a los usuarios y la comunidad sobre el estado del recurso, pero también que permita a los usuarios entregar información a la CAM. Finalmente, para terminar, en conclusión, pues ya hemos visto, el PIRMA tiene tres grandes aspectos donde se observa que el monitoreo es un trabajo de todos. El primero está relacionado con las alianzas estratégicas que se buscan entre los sectores productivos, las empresas privadas, etcétera, que realizan monitoreo y la propia corporación del Alto Magdalena, así como lo relacionado con el tema de capacitación e investigación.
El segundo aspecto está relacionado con las redes específicas de monitoreo, donde el PIRMA busca que las mismas no solo sirvan para el propósito definido, sino que esta información sirva para otros objetivos. Y el tercero, relacionado con la plataforma de difusión PICAM, que como hemos visto busca mejorar la relación entre la corporación y los actores y la comunidad en general, buscando que haya una comunicación más efectiva, y lo que también se busca es poner a disposición de todos los actores la información del recurso generada tanto por la corporación como por el IDEAM o cualquier otra entidad. Entonces, finalmente, en conclusión, el PIRMA es la base de la gestión, pero no solo se concibe como base de gestión, sino también como un integrador de los monitoreos que se realizan en una región. Entonces, para finalizar, mencionarles que pueden encontrar mucha más información sobre el piloto del PIRMA en la CAM en la página web pirma.cam.gov.co o en la página web de Herencia Hídrica. Y también se está compartiendo mucha información sobre el proceso en las redes sociales de Herencia Hídrica, en Twitter, Facebook y LinkedIn. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Pues como vieron, el PIRMA, voy a iniciar mi video, un segundo. El PIRMA es este instrumento rector para el monitoreo del agua que nos va a permitir diferenciar y articular también diferentes iniciativas en torno a procesos de monitoreo del agua. En el marco de este proceso que estamos llevando este año, tenemos una agenda de difusión bajo la cual vamos a estar compartiendo diferente información y también realizando diferentes eventos. Entonces, los invitamos a que nos sigan en redes sociales y agradecemos a las personas también que se conectaron en YouTube y nos están siguiendo en este momento, pues tuvimos algunos problemas al inicio de la transmisión. A continuación, nos acompaña Juan Pablo Romero con una presentación acerca de los fondos del agua. Juan Pablo es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle y cuenta con una maestría en Economía y Gestión Ambiental de la Universidad de York del Reino Unido. Con más de 10 años en economía ambiental aplicada, Juan Pablo se especializa en incentivos a la conservación, fortalecimiento de fondos de agua a través del desarrollo de planes estratégicos y el apoyo a estrategias de sostenibilidad financiera de los fondos. Actualmente, Juan Pablo se desempeña como especialista senior de fondos del agua para TNC, en donde lleva trabajando 2 años. Entonces, los dejo con Juan Pablo y nos vemos en un momentito. Muy buenos días a todos y a todas. Por favor, me confirman que se esté viendo mi pantalla, por favor. Sí, Juan Pablo, se te está viendo la pantalla y el audio está perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los invitados y a los organizadores del evento. Pues muchas gracias por la presentación de Laura. Súper interesante y muy en línea con lo que yo voy a hablar. Y también hacer un saludo pues a los contertulios del día de hoy, a Diego Arévalo y a Fabián. Muy chévere volverme a encontrar con ustedes. Entonces yo le voy a pedir el favor a los organizadores, si es posible que cuando me falten 10 minuticos me recuerden, por favor. Y les voy a pedir excusas porque acabamos de adoptar unos gatitos, entonces es probable que ustedes escuchen unos maullidos, pero todo está bien, ¿vale? Entonces, para que tengamos claridad sobre eso, entonces, hoy voy a hablar de fondos de monitoreo y de fondos de agua. Entonces, básicamente, yo trabajo en TNC. TNC, disculpen un momento. Qué pena con ustedes. Esto es el trabajo desde casa. Bien, entonces yo trabajo en una organización que se llama TNC, The Nature Conservancy. TNC es una organización que nace en los Estados Unidos a mitades del siglo pasado. Y tiene como objetivo conservar las tierras y las aguas de los cuales depende la vida. Nosotros en este momento tenemos un poco más de 48 millones de hectáreas protegidas a nivel mundial y tenemos más de 100 proyectos
de conservación marina a nivel global. Tenemos más de 3.700 empleados y operamos en cerca de 69 países. Entonces, pues TNC es una organización global. Nosotros tenemos oficinas en casi todo el continente americano y tenemos impacto pues en todo el continente americano, pues desde la punta de arriba hasta la punta de abajo, y adicional a eso tenemos oficinas en África, en Europa, en Asia y en Australia. Entonces, pues somos una organización global que, como les decía a ustedes, lo que busca es proteger las tierras y las aguas de las que la vida depende. En el desarrollo de las actividades de TNC, hace un poco más de 20 años, se observa que hay una fuerte relación entre el buen estado de los ecosistemas y la cantidad y calidad de agua que reciben las ciudades, ¿cierto? Entonces, pues persiguiendo su misión, TNC observa que una línea de trabajo muy importante que puede empezar a desarrollar es conservación de cuencas abastecedoras de grandes ciudades. Entonces, a través de esfuerzos comunes, se empiezan a desarrollar esfuerzos de conservación. Entonces, ese es el trabajo que empieza a desarrollar TNC en fondos de agua, y lo empieza a desarrollar aquí en Latinoamérica, aquí al lado, en Quito, en el Fondo de Agua de Quito, el FONAC. Entonces, los fondos de agua nacen como unos instrumentos de conservación, ¿cierto? Es decir, varias instituciones buscan hacer esfuerzos conjuntos para desarrollar acciones de conservación sobre las cuencas altas de las ciudades que los abastecen. Sin embargo, cuando se venía operando eso, se observa una cosa, y es que la conservación puede llegar a ser percibida de alguna forma como algo que es lejano. La gente no entiende tan directamente la relación que hay entre el agua y la conservación, a menos de que se le explique. Entonces, una de las principales conclusiones de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que ya ahorita les voy a hablar un poquitico más de ella, es que para que los fondos de agua puedan escalar en su gestión, deben pasar de ser instrumentos de conservación a plataformas de acción colectiva para la gestión de la seguridad hídrica. Entonces, esta segunda definición contiene la primera, porque se desarrollan instrumentos de conservación, pero hay dos componentes que se modifican. Uno primero, que tiene que ver con que el lenguaje se modifica. Entonces ya no se habla de la conservación, que es una cosa que se puede llegar a entender como algo lejano, sino se está hablando de seguridad hídrica, que es algo que puede llegar a ser entendido como algo que puede afectar más a las personas en su cotidianidad, a diferentes actores de diferentes sectores. Entonces, se modifica este entendimiento, y entonces ahorita los fondos de agua desde la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua son percibidos precisamente como eso, como plataformas de acción colectiva para la gestión de la seguridad hídrica. La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua está integrada por TNC, la institución para la que yo trabajo, y ahí también trabajamos conjuntamente con la Fundación FEMSA. FEMSA significa Fomento Económico Mexicano, SA, y FEMSA es el principal embotellador de Coca-Cola a nivel mundial, y hace parte de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua porque identifica que solo puede haber el insumo del agua si todas las instituciones y todas las personas que están alrededor pueden llegar a tener disponibilidad del recurso, y solo a través de la acción colectiva se puede lograr la disponibilidad de este recurso. Está el Banco Interamericano de Desarrollo, pues que tiene un interés inherente en el desarrollo de la infraestructura verde en diferentes países, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y recientemente se unió a este esfuerzo la Acción Climática Internacional del gobierno federal alemán. Entonces, estas instituciones empiezan a trabajar sobre un marco que se llama la seguridad hídrica. La seguridad hídrica que nosotros entendemos es tomada desde el Banco Asiático de Desarrollo.
¿cierto? Y esta definición lo que plantea es que una sociedad puede plantear que tiene seguridad hídrica en la medida en la que tenga 5 aspectos cubiertos. Como primera medida, tiene que tener unos ecosistemas sanos que alberguen sus fuentes abastecedoras y todos los otros sistemas naturales que hagan que tengan cantidad y calidad de agua y que también se presten unos servicios ecosistémicos que le aporten a la seguridad hídrica. Hay un segundo pilar que es muy importante que tiene que ver con que todos los hogares tienen que tener agua en cantidad y calidad eh, para sus actividades diarias, y adicional a eso tienen que tener acceso a saneamiento. En un tercer punto tenemos la seguridad hídrica y económica, es que todas las actividades económicas deben tener el agua en cantidad y calidad que se necesita para poder desarrollar su actividad y poder generar bienestar a las diferentes actividades económicas que son necesarias para que se genere empleo, para que se paguen impuestos. Entonces el agua es central para eso y tiene que haber agua para eso. Desde el punto de vista urbano, se busca que las ciudades tengan una cultura del agua sólida y, adicional a eso, que traten correctamente, por ejemplo, sus aguas lluvias, que traten bien los vertimientos y que sean respetuosos con los ríos colindantes a los que están. Y finalmente, tienen que ser una sociedad resiliente ante los desastres naturales asociados al agua, ¿cierto? Entonces, si usted tiene esas 5 cosas, usted puede plantear que tiene seguridad hídrica. Hay un aporte muy importante que hace la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua desde la definición del Banco Asiático de Desarrollo, y es asegurar la integridad ecosistémica. Entonces, digamos que estos 5 pilares que se plantean acá están siempre inmersos en un ecosistema y no se pueden pensar como islas. Es decir, estas son cosas que conceptualmente se dividen para estudio, pero siempre están completamente relacionadas, y más con el territorio y en este caso con los ecosistemas. Entonces, asegurar la integridad del ecosistema en todos estos componentes es central para que sea armónico. Bien, entonces, ¿por qué son pertinentes los fondos de agua? En esencia, porque la complejidad implícita de la gestión de la seguridad hídrica es muy amplia. Entonces, digamos, sobre esta definición que nosotros tenemos acá, nosotros podemos observar que hay mucho trabajo en muchos frentes. Entonces, usted se observa, por ejemplo, que para desarrollar el componente ambiental, usted tiene que desarrollar acciones, por ejemplo, de conservación, entendiendo la conservación como la restauración, la preservación y la reconversión productiva en diferentes puntos geográficos. Adicional a eso, por ejemplo, si usted va a trabajar en la seguridad hídrica doméstica, usted tiene que trabajar con diferentes instituciones que tienen diferentes objetivos misionales. Entonces, en este caso, usted tiene que trabajar, por ejemplo, con empresas de acueductos y alcantarillado para que llegue el agua a donde tenga que llegar. Entonces, pues usted tiene que hacer mucho trabajo en muchos frentes todo el tiempo. Hay otro segundo punto que es bastante complejo, y es que hay muchas instituciones que tienen interés o jurisdicción sobre un mismo territorio. Entonces, voy a ejemplificar esto sobre solo sobre el componente ambiental. Entonces, usted observa, por ejemplo, que un territorio específico, por ejemplo, un páramo, puede ser, hablemos del sistema Chingaza, que es de donde viene el 70% del agua de la ciudad de Bogotá. Entonces, ahí puede llegar a tener jurisdicción parques nacionales naturales. En su área de influencia, que no está dentro del parque, está la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Adicional a eso, tiene unos intereses muy importantes la Alcaldía de Bogotá, la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, y adicional a eso, pues los municipios que están cerca de Chingaza y la gobernación de Cundinamarca. Entonces, hay muchas instituciones que desarrollan trabajo ahí, que tienen diferentes jurisdicciones, pero que tienen intereses similares. Esas instituciones, en su trabajo,
pueden trabajar de una forma coordinada, pero la verdad es que en la práctica esto muchas veces no pasa. Y no estoy hablando de estos sistemas acá, sino ese es un problema que usted observa en diferentes países de Latinoamérica y en diferentes geografías de Colombia. La acción que se genera en el territorio no es articulada. Y cuando usted trabaja de una forma que no es articulada, pues usted está generando reprocesos que están generando unos sobrecostos que podrían llegar a ser mejor invertidos en un sector que requiere unas inversiones bastante significativas. Entonces, la falta de coordinación es un problema profundamente complicado dentro de las acciones que toman lugar en el territorio. Y hay una cuarta cosa que es muy importante y es que se requieren inversiones significativas sostenidas en el tiempo. Entonces usted para poder llegar a tener seguridad hídrica, pues tiene que, como decíamos ahorita, tener que hacer muchas inversiones coordinadas que cuestan grandes cantidades de dinero. Entonces, pues no hay una sola institución que pueda hacer todo eso. Entonces, alrededor de la complejidad implícita de la gestión de la seguridad hídrica es que se hacen pertinentes los fondos de agua. Los fondos de agua son organizaciones que diseñan, impulsan mecanismos financieros, como decía ahorita, para buscar financiar acciones dentro del territorio y acciones de gobernanza, ¿cierto? Como tratar de llegar a acuerdos entre diferentes actores en el territorio sobre el uso del recurso, digamos, tener conversaciones francas y asertivas de la mejor forma de administrar el recurso entre los actores que son pertinentes dentro del territorio y contribuir a la seguridad hídrica. Entonces, digamos que esos son los fondos de agua, son unas plataformas de acción colectiva que facilitan el trabajo para lograr un objetivo común, que es lograr la seguridad hídrica. Los fondos aportan evidencia científica, desarrollan una visión compartida del territorio y esto dentro de la acción colectiva es muy importante. Digamos que tener o sea, a través de la historia las instituciones se juntan alrededor de enemigos comunes. Entonces, en este caso, el enemigo común de todos nosotros son los problemas que amenazan la seguridad hídrica en diferentes geografías. Entonces, tener un acuerdo, uno, sobre los problemas que se quieren lograr y dos, sobre la forma en la que se van a solucionar esos problemas, es lo que permite que las instituciones puedan avanzar de una forma coordinada hacia lograr eso. Se convocan a diferentes actores, influye positivamente sobre la gobernanza del agua, promueven la implementación de proyectos de infraestructura natural. Esto es muy importante, es decir, tener unos ecosistemas en buen estado hace que todo sea más fácil. No es lo único que se tiene que hacer, pero esa es una parte que facilita mucho la gestión de la seguridad hídrica. Entonces, digamos que frente al problema de la seguridad hídrica, pues en dónde está el valor agregado de los fondos de agua. Como primera medida en la articulación de los actores públicos y privados, ¿cierto? Y de la sociedad civil, esa es una cosa que puede llegar a parecer sencilla, pero no lo es decir, poner gente de acuerdo es difícil, o sea, imagínense ustedes en una fiesta cuadrando cuál es la música que se va a poner, si eso es complejo, entonces ahorita imagínense diferentes instituciones que tienen diferentes agendas, que tienen diferentes intereses específicos, tanto públicos como privados y de organizaciones de la sociedad civil, ponerlos a trabajar de forma conjunta, es una cosa que es muy importante de hacer, pero que es profundamente compleja. Poner gente de acuerdo es muy difícil. Segundo, hay que tener una visión de largo plazo. Ese es un valor agregado muy importante de los fondos de agua que viene de sumar horizontes de planeación entre instituciones públicas y privadas. Entonces, las instituciones públicas tienen unas políticas que son de largo plazo, ¿cierto? Pero los planes de acción pueden estar enmarcados en unos periodos mucho más cortos. Entonces, las corporaciones autónomas regionales pueden tener unos periodos de planeación más cortos, las gobernaciones tienen unos diferentes periodos que pueden estar sujetos a la elección del gobernador, lo mismo que del alcalde, mientras que las instituciones privadas tienen unos horizontes de planeación más largos. Entonces, lograr unos acuerdos desde las políticas públicas que sean compatibles con unos periodos de planeación más largo hacen que
pueda haber una visión de largo plazo que sea accionable entre actores públicos y privados y que sea consecuente en el tiempo, ¿cierto? Es decir, lograr un esfuerzo que sea siempre constante en el tiempo. Eso es muy importante. Tener la posibilidad de identificar cosas en el territorio que puedan influir positivamente sobre la gobernanza y las políticas públicas es algo muy importante. Políticas públicas que afecten en lo local, en lo regional y en lo nacional. Y hay una cosa muy importante que aportan los fondos de agua y es la ciencia y el conocimiento. Digamos que esos componentes son centrales en la medida en la que son neutros y permiten dar conversaciones alrededor de lo que se quiere lograr. Entonces, me quedan como 15 minuticos más o menos, me corrigen desde los organizadores, por favor, pero entonces el impacto de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua hace que nosotros en este momento estemos en 13 países de Latinoamérica, tengamos en este momento 25 fondos creados y que haya más fondos en desarrollo. Este ejercicio que se ha desarrollado en Latinoamérica está inspirando diferentes movimientos en África, Estados Unidos y en Asia. Entonces, este trabajo que nosotros venimos desarrollando en América Latina ha tenido unas implicaciones globales. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ya no solo estamos en América Latina, sino en Norteamérica. Estamos también en algunos países de África y de Asia. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de exportar lecciones aprendidas sobre cómo trabajar de una forma conjunta alrededor de la seguridad hídrica. Todo este conocimiento que nosotros hemos amasado a través de estos años es el resultado de un aprendizaje, inicialmente de TNC en la operación de los fondos de agua, pero hubo una primera fase de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua que terminó en el 2015 y como resultado de eso se planteó una cosa que se llama la metodología del estado deseado. La metodología del estado deseado son un grupo de pasos consecutivos que si se siguen aumentan la posibilidad de que se tenga un fondo de agua exitoso. Entonces, la metodología del estado deseado es la suma de diferentes lecciones aprendidas de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. La metodología del estado deseado plantea 5 grandes fases, digamos. Hay una primera fase de factibilidad, que lo que busca es identificar si un fondo del agua puede aportar a la solución de los retos de seguridad hídrica de una región. Si se identifica que es factible el fondo, se pasa a la fase de diseño. Dentro de la fase de diseño se consolida un grupo promotor, es decir, instituciones públicas y privadas que quieren jugarle a la acción colectiva alrededor de la seguridad hídrica y se ponen de acuerdo a través de un plan estratégico, que es la forma en la que se identifican los problemas, los objetivos alrededor de esos problemas, las acciones alrededor de las que se van a buscar a aportar a la solución de esos problemas, ¿cierto? Y la forma en la que se va a financiar eso y un horizonte de tiempo en el que eso se va a hacer. Posterior a eso, cuando está el plan estratégico listo y hay un grupo de instituciones que dice, listo, vamos para esta, se crea el fondo. Posterior a eso, el fondo empieza a operar y después, si tiene una operación exitosa, se consolida. Digamos que esos son en términos generales los pasos de la metodología del estado deseado. Pero aquí es muy importante observar una cosa y es que todos los que han trabajado en territorio observan que usted no tiene una receta única alrededor de las cosas. Usted puede tener unos pasos sucesivos que en otras partes han llevado unos resultados, pero usted siempre está manejando el ensayo y error. Entonces, lo que nosotros hacemos es unas preguntas que se aplican de manera sistemática para ver qué funciona y qué no, y en la medida en la que usted va teniendo respuestas, pues va aumentando el nivel de esfuerzo que se tiene alrededor de esto, pero pues no hay una verdad revelada alrededor de esto.
el diferente modelo de estructura de los fondos de agua, y esto lo voy a pasar un poquitico más rápido para poder ir a las preguntas que me pidió la organización del evento que respondiera. Entonces, estos son como, es para que ustedes vean la diferencia dentro de los tipos de fondos de agua que existen. Entonces nosotros tenemos el FONAC en Quito, que opera a través de un fondo fiduciario privado. Este es un fondo que está compuesto principalmente por empresas públicas, empresas privadas y ONGs. Cuenca Verde en Medellín está conformado principalmente por empresas públicas de Medellín, que ha hecho una apuesta bastante significativa en este esfuerzo, autoridades ambientales como que trabajan directamente, ¿cierto? Como por ejemplo Cornare, que está dentro de los mecanismos de gobernanza interno, o hay actividades con las que se trabajan, perdón, autoridades con las que se trabaja de manera coordinada. Entonces, por ejemplo, Corantioquia o el área metropolitana o la Secretaría de Ambiente de Medellín. El Fondo de Agua de Monterrey en México está compuesto por instituciones privadas. Se me olvidó decir que la Corporación Cuenca Verde de Medellín es un ente legal independiente, que es una corporación. Eh, el Fondo de Agua de Monterrey es una asociación sin fines de lucro. Y por ejemplo, el último que quiero reseñar es Aguatica en San José de Costa Rica, que está compuesto también por instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional, y tiene una figura de administración delegada. Entonces, los fondos de agua pueden existir a través principalmente de encargos fiduciarios, en figuras de administración delegada o como entes legales independientes. ¿Y cómo se llega a eso? Es el resultado de conversaciones específicas entre los socios. Entonces, preguntas que me pidió la organización del evento que respondiera. Entonces, primero, ¿cuál es el papel del monitoreo del agua dentro de los fondos de agua? Entonces, para eso es muy importante entender que el marco estratégico de los fondos de agua tiene como tres grandes fases. Hay una primera que tiene que ver con construir credibilidad. Después de que un fondo es creíble, tiene la posibilidad de generar influencia, y cuando es influyente tiene posibilidad de tener impacto a escala. Esto se logra a través del trabajo en 5 áreas estratégicas. Uno tiene que ver con la convergencia de esfuerzos, ¿cierto? Es decir, trabajar activamente para articular cosas que se tienen que hacer. Segundo, ejecución y monitoreo. Entonces usted tiene que hacer acciones y tiene que hacer seguimiento de esas acciones y del impacto de esas acciones. Tercero, usted tiene que trabajar en comunicaciones, y no solo con comunicaciones de se hizo una reunión, sino la comunicación como algo activo que apoya a conseguir objetivos estratégicos del fondo. Y hay un cuarto punto que tiene que ver con la sostenibilidad financiera del fondo, ¿cierto? Estar gestionando recursos todo el tiempo para implementar los proyectos y para cubrir el funcionamiento operativo de los fondos. Entonces, operativamente, lo primero que usted hace es un análisis de situación. El análisis de situación lo que hace es un documento que se genera en la fase de factibilidad, que generalmente se trabaja con base en información secundaria, y ahí se identifican los principales problemas de seguridad hídrica de un territorio. Desde esos problemas de seguridad hídrica se identifican unos actores claves que pueden llegar a estar interesados dentro de eso. Entonces, de ese primer ejercicio nacen unos retos de seguridad hídrica. Cuando usted identifica los retos de seguridad hídrica, usted se hace una serie de preguntas, pero una pregunta muy importante es: ¿a quién le importan esos problemas de seguridad hídrica? ¿A instituciones públicas, a la sociedad civil, a la academia, a empresas privadas? ¿A quién le importan esos problemas de seguridad hídrica? Entonces, usted ahí genera una cosa que se llama la guía de trabajo de actores. Después de que usted tiene claridad sobre los principales problemas de seguridad hídrica, usted sabe cuáles son las acciones que usted tiene que desarrollar para poder aportar a esos problemas de seguridad hídrica. Entonces, cuando usted tiene claridad sobre las acciones que tiene que implementar, pues usted ya sabe cuánta plata se tiene que gastar. Entonces,
pues adicional a eso, usted tiene que generar un plan de comunicaciones y tiene que generar una guía de gestión de recursos que usted le diga a dónde puede ir usted a gestionar recursos para el fondo de agua. Pero entonces aquí hay una cosa muy importante que va muy a las preguntas que buscan ser respondidas y es ¿cuál es el objetivo de los fondos de agua? Cuando los objetivos de los fondos de agua se definen y usted tiene claridad sobre las actividades, usted monitorea dos cosas. Primero, lo que usted hace, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo estoy haciendo tantas hectáreas de restauración, yo estoy haciendo tantos programas de capacitación, estoy haciendo cosas. Esa es una cosa que usted monitorea, pero hay otra cosa que usted monitorea, es cómo lo que yo estoy haciendo impacta. Entonces, esas dos cosas usted las tiene que monitorear. Muchas veces usted empieza monitoreando lo que hace, pero usted eventualmente tiene que llegar al monitoreo de lo que está logrando. ¿Cuál es el papel de las CAR dentro de los fondos de agua? Digamos que dentro del proceso de articulación son centrales. Los fondos de agua tienen unos aliados naturales que son las autoridades ambientales, porque lo que buscan los fondos de agua es desarrollar acciones que le sumen a las instituciones de las autoridades ambientales. Nunca los fondos de agua van a tener, o sea, van a desarrollar las mismas actividades que están desarrollando las autoridades ambientales, porque eso sería ineficiente. Lo que buscan los fondos de agua es facilitar. Entonces, las corporaciones autónomas regionales están dentro de los procesos de planeación, dentro de los procesos de ejecución y pueden estar dentro de los órganos de gobernanza de los fondos de agua. Eso depende del nivel de envolvimiento que tengan dentro dentro de los diferentes procesos que se están llevando a cabo. Había otra pregunta que tenía que ver en qué etapas del proceso de financiación y de diseño de los fondos de agua se tiene en cuenta el monitoreo. Entonces, en el componente de diseño, cuando usted desarrolla el plan estratégico, usted puede empezar a plantear lo que es una estrategia de monitoreo de impacto y la empieza a visualizar, y en el monitoreo usted puede empezar a hacer operativa esa estrategia de monitoreo. Dentro de la metodología del estado deseado, usted plantea que un fondo está consolidado cuando es autosostenible y tiene la capacidad de mostrar resultados de impacto sobre las acciones que desarrolla. Entonces, usted no puede tener un fondo consolidado si no tiene una estructura de monitoreo clara. ¿Existe algún caso de monitoreo participativo dentro de algún fondo de agua? La respuesta es sí. El Fondo Manantial de Pubenza en Popayán desarrolla unas actividades participativas en las que desarrollan alertas agroclimáticas con actores del territorio. Entonces, las personas instalan unos equipos dentro de sus fincas y le reportan al fondo. El fondo sistematiza esa información y con base en eso genera unos informes de alertas agroclimáticas que son muy útiles para las personas, y esto genera un muy buen vínculo entre las instituciones. Y ya estoy a punto de cerrar. ¿Qué otras experiencias de monitoreo de impacto? Digamos que esta es una cosa que yo estoy sacando de una presentación que hizo Cenicaña en el 2020. La doctora Fanny Hoyos nos explicó en el evento de final de año de fondos de agua que el Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad del Valle del Cauca tiene dos grandes líneas de trabajo, la ambiental y la social, y ellos hacen en el río Bolo un ejercicio de monitoreo hidrometeorológico que se enfoca en tres variables principales, digamos, sedimentos, caudales y precipitación. Y a través de eso se ha observado que las acciones de infraestructura natural han aportado mucho en la regulación de caudales en diferentes épocas del año. Las reflexiones finales son las siguientes. Primero, el monitoreo de la seguridad hídrica es un proceso de convergencia de información. Eso es innegable. Segundo, hacer converger información requiere acuerdos técnicos, administrativos y operativos. Y como yo les decía a ustedes, poner gente de acuerdo es muy difícil. Entonces, digamos, es por ejemplo tomar el alcance del PIRMA
y ampliarle otros aspectos, ¿cierto? Entonces analizar cómo esas variables, por ejemplo, hidrometeorológicas están relacionadas, por ejemplo, con variables económicas, con variables sociales, con variables de gestión del riesgo, con variables de gestión urbana, ¿cierto? Es ampliar eso, poner de acuerdo a los actores alrededor de cuáles son las preguntas que se quieren responder, cómo es la forma que se van a organizar técnica y administrativamente. Hay una cosa muy importante que nosotros hemos venido discutiendo al interior de la Red Colombiana de Fondos de Agua, y es que el monitoreo es un insumo para generar procesos de influencia entre actores públicos y privados. Es decir, los resultados de los monitoreos son insumos para generar procesos políticos y de influencia para saber cuáles son las cosas que se tienen que hacer en el territorio. El monitoreo es lo que está pasando, eso es lo mero mero. Entonces, esta es información que no es solo para los técnicos, es una cosa técnica que se genera, pero tiene que estar viva y tiene que generar debates que sean útiles para todos nosotros. Y finalmente, pues para que una plataforma colectiva pueda tener un impacto a escala, tiene que poder mostrar resultados. Si usted no muestra resultados sobre las acciones que usted está desarrollando, usted se vuelve obsoleto en el tiempo. Entonces, eventualmente, usted tiene que hacer eso, y para eso el monitoreo es central. Eso sería todo. Me pasé 3 minuticos, pero entonces, pues, les agradezco mucho y quedo atento a lo que se necesite. Muchas gracias, Juan Pablo. Me parece que es muy importante como esos puntos de convergencia que vemos en tu presentación con los del PIRMA en relación a temas de monitoreo del agua, de cómo hay que poner de acuerdo y ese esfuerzo tan grande que hay que hacer para poner de acuerdo a diferentes actores. Entonces, desde Herencia Hídrica y desde el proyecto del PIRMA, precisamente vimos el interés de conocer más acerca de estos proyectos que ya tienen una trayectoria, un desarrollo, y cómo estos proyectos también pueden encontrar en el PIRMA un punto de encuentro para trabajar con autoridades ambientales locales y regionales. Nos están diciendo que hay algunos problemas de sonido en nuestro canal de YouTube, entonces estamos invitando a todas las personas que están conectadas por ese medio a que se unan a nuestra sala de Zoom, para lo cual estamos poniendo en este momento el link allí para que se puedan conectar en este instante y puedan seguirnos acompañando. También tenemos algunas preguntas por YouTube e invitamos a hacer sus preguntas aquí en nuestro canal de Zoom, en nuestro chat, para al final de las 4 presentaciones poder dar inicio a las mismas. Entonces, dar respuesta a algunas de ellas, perdón. Entonces, ahora pues ya Diego Arévalo nos va a contar un poco más sobre esas lecciones aprendidas en los fondos del agua y cómo estos contribuyen a mejorar la gestión del agua en las regiones y cuál, digamos, también ha sido su relacionamiento con el tema de monitoreo del agua. Ahora pues presento a Diego. Diego es ingeniero civil con estudios de posgrado en hidrología e hidráulica e investigador y consultor especialista en gestión integral del agua con más de 20 años de experiencia. Actualmente es director regional para Latinoamérica y el Caribe de Good Stuff International, que es una empresa consultora internacional con presencia en Países Bajos, Suiza, Kenia, España y Colombia, dedicado al desarrollo de proyectos orientados a la gestión sostenible y social del agua. Entonces, bueno, Diego, bienvenido y ya veo que estás presentando tu pantalla. Sí. Listo, te escuchamos. Bueno, buenos días, Sofía. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Me confirmas, por favor, Sofía, si se escucha bien y se ve bien mi pantalla? Hola Diego, ¿se escucha bien? Y en este momento estamos viendo tu pantalla. Listo, perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los compañeros de presentación, Juan Pablo, Fabián. Un gusto saludarlos. Y bueno, muchas gracias por la invitación a Sofía, a Laura y pues a todos los colegas de Herencia. Bueno, yo ya voy a entrar en materia. Tengo poco tiempo, entonces voy a tratar de ser concreto. Pues creo que esta presentación, digamos, va muy en línea y complementa, creo que bien, las presentaciones anteriores, porque esto es un ejemplo muy concreto de un proceso pues que llevamos desarrollando varios años en Norte de Santander
con el Fondo de Agua Alianza Biocuenca y con un proyecto en particular que se llama Mi Páramo, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a arrancar por contarles un poquito qué es la Alianza Biocuenca. La Alianza Biocuenca es un fondo de agua que fue lanzado en 2015 y pues, digamos, tomando palabras de Juan Pablo hace un momento donde hacía referencia digamos, a la definición que se utiliza de seguridad hídrica desde la Red Latinoamericana de Fondos de Agua y desde TNC, pues es una definición perfectamente complementaria con la que utilizamos nosotros habitualmente, que es esta, que es la de PENUMA, que bueno, pues como las definiciones ustedes saben que hay muchas y son todas válidas, complementarias y hasta cierto punto pues arbitrarias cada una, ¿no? Entonces, pues esta definición finalmente de seguridad hídrica, que es la que rige uno de esos tres ejes de acción que tiene la Alianza Biocuenca como fondo de agua, plantea la seguridad hídrica exactamente en los mismos componentes que mencionó Juan Pablo, pues aquí resumidos, digamos, en tres componentes, en agua en calidad, cantidad para todos los usos, la resiliencia frente al cambio climático y el agua, pues, para el desarrollo económico y para la salud, los medios de subsistencia, etcétera, dejando la conservación de esos ecosistemas estratégicos como algo transversal, no solamente orientado a ser una pata que sustenta o un piso que sustenta la seguridad hídrica, sino además un piso que sustenta el medio por el cual se llega a la seguridad hídrica, que es la gestión integrada de recurso hídrico. Entonces, de alguna forma, pues nosotros visualizamos esta gestión integral de recursos hídricos como el medio y esa seguridad hídrica como el fin o ese propósito, esa meta a la que pretendemos llegar. Y eso, pues al igual que los otros fondos de agua, pues es uno de los ejes de acción principales que, digamos, ordenan el accionario, ordena la orientación estratégica de la Alianza Biocuenca, a lo cual se suma pues las acciones en gobernanza de Cuenca y las acciones en gestión financiera, ¿de acuerdo? Y pues la Alianza Biocuenca es un fondo de agua que se desarrolla en norte de Santander, en particular en el páramo de Santurbán. Pues el páramo de Santurbán es uno es el ecosistema estratégico para la producción de agua más importante de esa región. Pero, pues digamos, la Alianza Biocuenca tiene un territorio pues un poco más amplio. Ahí lo pueden ver en pantalla. Ahí están pues ubicadas la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de Cúcuta, el páramo de Santurbán, del cual dependen en su seguridad hídrica más de 2 millones de personas. Y la Alianza Biocuenca tiene en este momento 4 proyectos en desarrollo. Mi Páramo, que es el proyecto del cual les voy a hablar, que es un proyecto orientado a la conservación del páramo de Santurbán, a aportar a la conservación del páramo de Santurbán. Mi Catatumbo, que es un proyecto que se está desarrollando en toda la zona del Catatumbo, principalmente tratando de articular comunidades y productores de palma de aceite. Árbol de Esperanza, que es un proyecto muy interesante, donde se ha conseguido vincular a las actividades de conservación en cuencas al sector funerario, que es un proyecto muy innovador, y el proyecto de Cuencas Unidas por un Gran Santander, que es un proyecto donde se está trabajando orientado a temas de seguridad hídrica de grandes núcleos urbanos, ¿de acuerdo? Entonces ya esto es más en la cuenca baja, en las zonas del área metropolitana de Bucaramanga y del área metropolitana de Cúcuta en particular, pues tenemos ya acciones que se están desarrollando en la parte alta de la cuenca del Río de Oro, en Piedecuesta, y en algunas zonas del área metropolitana de Cúcuta. En particular, ya entrando al proyecto Mi Páramo, el proyecto pues tiene una definición concertada con sus socios, que es la que está en pantalla, y digamos la voy a resumir en los siguientes puntos. Y es un proyecto que busca promover, aportar a la protección del bosque altoandino del páramo de Santurbán. No es solamente el páramo, sino es el ecosistema altoandino, esa interfase
de páramo bosque altoandino, esa zona de transición que pues justamente es la que garantiza la regulación hídrica. Y lo otro es que lo conservamos trabajando con la comunidad, ¿de acuerdo? Trabajando con las familias campesinas, las familias que se ubican en los municipios altoandinos y que son los que dan la apropiación y la sostenibilidad en el tiempo del proyecto. El proyecto, en términos simples, es un proyecto que cuenta con estos 5 componentes. Son componentes pues secuenciales, sistemáticos y la verdad pues muy simples de entender porque son muy de sentido común, ¿de acuerdo? Este es un proyecto desarrollado desde la comunidad, por lo tanto, más allá de la ciencia y la hidrología que pueda tener el proyecto y la gestión financiera y la gobernanza, este proyecto lo que tiene muy importante es el tema de generar confianza con la comunidad y en eso está sustentado. Entonces, por eso arrancamos de una socialización, pasamos a una caracterización predio a predio, luego llegamos a una concertación, el proyecto tiene una participación completamente voluntaria, entonces se concerta la conservación con cada uno de los predios y se generan unos acuerdos voluntarios de conservación y posteriormente tenemos 4 líneas de intervención que están priorizadas en el orden que están presentadas: conservación, restauración, apoyo en producción sostenible y bienestar, que fue una 4ª línea que de hecho fue creada como un mecanismo para adaptar el proyecto a dar una respuesta a la comunidad en la situación de pandemia que todavía estamos pasando. Y posteriormente es extremadamente importante el 5º paso, que es el de monitoreo y evaluación. Entonces, pues cuando uno ve esto diría, ah, bueno, perfecto. Entonces es ahí donde entra la relación del proyecto Mi Páramo y de la Alianza Biocuenca con un programa institucional regional de monitoreo del agua. Pero el tema es un poco más complejo que eso y por eso, digamos, en las próximas diapositivas, yo lo que voy a hacer es tratar de explicarles qué es lo que ha hecho Mi Páramo, dónde ha medido Mi Páramo y qué ha medido, con qué propósito ha medido cada una de las cosas y, digamos, qué es lo que está por debajo de esos 5 pasos y qué es lo que está por encima de esos 5 pasos en 2 niveles de tiempo o en 2 horizontes de tiempo distintos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que identificamos claramente son 3 horizontes de tiempo diferenciados. Un primer horizonte de tiempo que fue donde diseñamos el proyecto y ahí medimos algunas cosas, monitoreamos algunas cosas del agua con un alcance y un propósito determinado y para responder preguntas muy concretas. Posteriormente generamos acciones en territorio que lo que buscan es una transformación o aportar a una transformación biofísica y socioeconómica del territorio, que también se tienen que medir, pero no estamos midiendo agua, ahí estamos midiendo otras cosas. Y posteriormente, pues tenemos que monitorear y tenemos que medir el impacto. Pero eso, pues tenemos que medirlo con el rigor y con la intensidad necesaria para que realmente los resultados nos puedan decir a futuro que lo que estamos haciendo funcionó o no. Entrando a la primera etapa, cuando diseñamos el proyecto, pues sencillamente lo que aplicamos son modelos. Estos modelos son modelos muy conocidos por toda la gente que trabaja en los temas de fondo de agua, son los modelos del Natural Capital Project, que además son públicos, son de uso libre, son modelos muy completos y modelos que dan una respuesta muy buena cuando uno quiere estimar qué es lo que pasa con la respuesta de un territorio ante variados escenarios. Y básicamente lo que hace es una superposición de capas donde lo que tenemos es clima, precipitación, uso del suelo y suelo. Y haciendo este análisis del modelo, pues vale la pena llamar la atención que de esas 4 capas, la única que un fondo de agua o una plataforma de acción colectiva, tratando de referirnos a estas plataformas de una forma más amplia, puede modificar en términos de generar acciones concretas para transformar o aportar a transformar el territorio en lo biofísico y lo socioeconómico, es el uso del suelo. Es ahí donde protegemos bosques que se están perdiendo
es ahí donde restauramos ecosistemas o generamos reforestación, es ahí donde cambiamos las prácticas agrícolas de un campesino. Entonces, es en ese uso del suelo donde entramos y finalmente, pues como les digo, tenemos unos modelos, pero que son muy buenos, pero no son suficientes. Esos modelos necesitan un contexto local, necesitan ser aterrizados localmente y pues sencillamente aquí les muestro a nivel de ejemplo, pues estos son los resultados de los modelos, ¿no? Esta es la cuenca del río Zulia, la cuenca principal, una de las dos cuencas principales que provee agua a la ciudad de Cúcuta. Y esta es la transformación que nos permite estimar el modelo con un horizonte de 40 años, entendiendo que habría una inversión constante y tendría la posibilidad uno de identificar esos territorios donde tiene que generar acciones en 3, 4, 5, aquí hay 4 actividades concretas. Pero pues estoy hablando de esta cuenca que para quien no la conoce tiene 385.000 hectáreas. Entonces es una cuenca pues bastante grande. Eso implica que tenemos que llegar al territorio. Entonces, como les digo, en esa primera etapa de diseño, pues nosotros hicimos, además de los modelos, unas mediciones y unos temas de monitoreo, pero un monitoreo de corto plazo para responder preguntas muy concretas. Y fue ahí donde hicimos una metodología de cuencas pares, donde instrumentamos 2 cuencas pequeñas y estuvimos monitoreándola durante 3 años. Y eso, pues, habría servido para muy poco, porque 3 años es muy poquito, si no hubiera sido complementado por un análisis de isótopos estables que hicimos para determinar el beneficio hídrico del páramo de Santurbán. Entonces, básicamente lo que nos vimos obligados es a complementar la metodología de la modelación por, además, una instrumentación de corto plazo y digamos, un método de monitoreo isotópico para generar resultados en el corto plazo, pero a preguntas muy concretas y muy localizadas. Y eso, pues, lo que nos permitió fue obtener 4 resultados básicos. Esto, pues, hay todo un informe extenso que de hecho lo pueden encontrar disponible en la página de Mi Páramo, que es que de las 4 conclusiones es que demostramos claramente y de manera inequívoca que el agua viene del páramo. El agua que medimos en nacimientos a 2.200 metros sobre el nivel del mar tiene una señal clara y absolutamente irrefutable de que viene del páramo, y es agua que viene de por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar mediante flujos subterráneos y subsuperficiales que son los que alimentan los nacimientos de agua. Por otro lado, demostramos además que el páramo es un enorme reservorio, es un tanque de agua gigantesco, porque el agua que medimos en abril de 2018 fue agua que llovió antes de abril de 2017. Tenía más de un año de residencia en el páramo. Entonces, era agua que tenía un tiempo de residencia alto, por lo tanto, fue el páramo el encargado de mantener esa agua y de mantener los caudales bases, que es finalmente lo que nos importa a nosotros, o la variable concreta que decidimos medir en Mi Páramo, el caudal base, que es ese caudal que se sostiene cuando tenemos un fenómeno de variabilidad climática, donde tenemos 4 o 5 meses sin lluvia y las quebradas no se secan. No se secan totalmente gracias al ecosistema de alta montaña. Además, pues definimos cuál era el comportamiento hidrológico rápido de respuesta hidrológica de esas cuencas, y definimos una estimación de cuánto podría ser el volumen de regulación hídrica en metros cúbicos hectárea al año, entonces una medida ya volumétrica de un ecosistema altoandino en buen estado de conservación. Posteriormente pasamos ya de intervención, y esto que ven en pantalla son los municipios donde interviene Mi Páramo, y estos son algunos de los predios que intervenimos en Mi Páramo, esos punticos amarillos. Y finalmente esta información pues tiene como unos 7 meses de rezago, pero aquí están los números a julio de 2020 de cuáles eran los resultados que teníamos en Mi Páramo, y finalmente estamos hablando del orden de unas 1.000 familias ya participando del proyecto Mi Páramo, y de unas 4.500 hectáreas destinadas a conservación, unas
500 hectáreas destinadas a restauración, casi 600 hectáreas destinadas a prácticas de apoyo en producción sostenible y pues más de 1000 familias apoyadas en el tema del Fondo Solidario. Pero hasta aquí, pues hemos solamente intervenido y generamos un monitoreo, pero un monitoreo concreto, preciso, para responder preguntas muy específicas en la etapa de diseño. ¿De acuerdo? Y posteriormente ya entramos, como les acabo de mostrar, a intervenir el territorio. Pero cuando intervenimos el territorio, eso también hay que medirlo. Y es ahí donde viene la segunda etapa del monitoreo, que es el monitoreo de evaluación de lo que llamamos indicadores de gestión de corto plazo, donde básicamente estamos verificando que lo que estamos haciendo sí se está cumpliendo en territorio. Y hablo de esa transformación biofísica y socioeconómica. Y para eso tenemos un evaluador local, que es la Universidad de Pamplona, siguiendo con el espíritu de Mi Páramo, algo muy importante que tiene el proyecto y la alianza, pues, y que se ha concertado con la Alianza Biocuenca y con todos sus socios, es que además de intervenir el territorio, generamos siempre que podemos capacidades en el territorio. Podemos contratar a consultoras internacionales para que nos haga el monitoreo de evaluación, pero siempre preferimos contratar a un actor local que genere apropiación de territorio y que además pues genere capacidades locales. Y en este caso, pues la Universidad de Pamplona cumple con todo eso. Y además de eso, pues es una entidad educativa ubicada en la zona de trabajo, en la zona, pues ubicada en Pamplona, en la zona del ecosistema que nos interesa, y además es una universidad pública. Con la Universidad de Pamplona, en conjunto se diseñó un protocolo de monitoreo de evaluación. Hay una campaña que se hace cada año y básicamente estos, muy a grosso modo, son los 10 indicadores que estamos analizando en 3 grupos de indicadores donde evaluamos cuál es esa transformación del territorio. Y ya pues tenemos, recientemente recibimos el primer resultado de la primera campaña donde evaluamos las acciones de 2018 y pues a partir de aquí cada año se va a hacer una campaña que además está soportada por algo que llamamos el Comité Local de Verificación, que es que se involucra a algunos actores de la comunidad de manera permanente, más allá de las campañas que son puntuales en el tiempo, de manera permanente en la verificación y en el proceso de monitoreo de sus propios vecinos. Son de alguna forma unos veedores del proceso a nivel local. Y por último, viene la etapa de el monitoreo del impacto. Y eso definitivamente sin la institucionalidad no se puede lograr. No se puede lograr. Nosotros pues estamos en este momento, pues hemos avanzado un poco digamos, en la definición de la estrategia de monitoreo, pero definitivamente es algo en lo que tenemos que sentarnos a trabajar con la corporación regional, con la autoridad ambiental, y pues para esto pues hay 2 protocolos de monitoreo del agua. En 2018 se publicó el protocolo de monitoreo hidrológico de Páramo. En 2018 también el IDEAM sacó la propuesta de estrategia de monitoreo integral de ecosistemas de alta montaña. Y finalmente, si una iniciativa privada como es Mi Páramo, como es la Alianza Biocuenca, quiere realmente medir el impacto, necesariamente tiene que articularse con la institucionalidad, y es ahí donde PIRMA se presenta como una oportunidad muy interesante. Simplemente 4 reflexiones finales. La primera, que es extremadamente importante en estos procesos, pues definir los momentos del tiempo, las preguntas que se hacen, porque finalmente el monitoreo es un camino, es un vehículo para responder preguntas, pero ese monitoreo pues necesita estar articulado y necesita tener un propósito definido y ojalá que esté coordinado con quien tiene que llevar la batuta de ese monitoreo territorial, que es la institucionalidad. Y además, pues diferenciar muy claramente lo que significa una estimación de un modelo de una medición, que son 2 cosas completamente diferentes. Yo pues llevo muchos años haciendo modelos, aprecio mucho los modelos, los utilizo mucho, pero pues los modelos son los modelos. La medición es otra cosa. Por otro lado, pues, el monitoreo de estas variables físicas necesitan por lo menos 3 componentes. Hay que definir concretamente cada uno de los indicadores, hay que poder medir una línea base
y se necesita ese método objetivo de medición, y es ahí donde vienen los protocolos como gran herramienta de articulación. Por otro lado, el monitoreo de agua a escala territorial necesita protocolo, tecnología, densidad y tiempo. Eso significa, en términos sintéticos, que necesita una gran inversión. Las iniciativas privadas pueden articularse y deben poder proveer información en esa articulación a quien debe llegar el liderazgo, que es la institucionalidad, bajo una perspectiva clara de democratización de la información, que eso es bueno finalmente para todos. O sea, todos necesitamos la información y no tiene ningún sentido que haya pequeñas iniciativas de monitoreo localizado que no tengan la capacidad o la intención de articularse de manera efectiva a un programa regional de monitoreo. Y es ahí, bueno, nuevamente donde, insisto, PIRMA se presenta como una oportunidad. Y bueno, ya con eso termino. Ahí pues pueden ver los socios de Mi Páramo, que es un proyecto pues que va adelante y que estaremos pues muy interesados en profundizar sus detalles cuando alguno de ustedes lo requiera. Muchas gracias. Hola, Sofía. Hola, qué pena, es que perdí la conexión un segundo. Ya estoy acá nuevamente. ¿Me escuchas, Diego? Hola. Ok, bueno, entonces, qué pena con ustedes la interrupción allí. A continuación, vamos a tener la presentación de Fabián, quien es director de recurso hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y nos va a hablar sobre cómo desde esta perspectiva institucional se está abordando las plataformas colaborativas para el cuidado del agua. Fabián es ingeniero civil. ¿Me están escuchando? Es que no estoy como tan segura si me están escuchando. Fabián es ingeniero civil y ha trabajado, digamos, en diferentes aspectos relacionados con la gestión integral del agua, en modelaciones y en diferentes... Se me perdió aquí un segundito el perfil de Fabián, regálenme un minutico. Ya, entonces, Fabián es ingeniero civil con maestría en hidrosistemas. Cuenta con una amplia experiencia en modelación de procesos hidrológicos, calidad del agua, análisis de variabilidad y cambio climático. Ha realizado diferentes modelaciones hidráulicas en ríos naturales, ordenación y planificación de cuencas hidrográficas e implementación de sistemas de información geográfica en recursos hídricos. Tiene bastante experiencia en el campo de la docencia, en pregrado y en posgrado, y trabaja en otras temáticas. Ha trabajado en entidades como el IDEAM, INVEMAR, Instituto Alexander von Humboldt, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Conservación Internacional, Universidad Javeriana y PNUD. Entonces, bienvenido, Fabián. Disculpa un poco el enredo aquí en estos últimos momentos. Les recuerdo que al final de la presentación de Fabián podemos tener un espacio para 4 preguntas o alrededor de 2 entre 4 preguntas. Entonces los invitamos a usar el chat para que las realicen allí. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Qué pasó acá?
Se me bloqueó mi computador. Regálenme 5 segundos. Es que no encuentro la ventana. Ya te mandé la solicitud para activar el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho ya. Discúlpame por esto. Este mal No, momento que te he hecho pasar. no Ustedes saben. tengo, no tengo video, me das. Video, dame un segundo. Es que... Pero no me da la opción. A ver. Ahí te estoy volviendo a enviar la invitación. Y no me da la opción, no sé por qué. Bueno, pero me escuchan. Sí, Bueno, perfecto. Entonces, inicio así, si en el transcurso de la charla se puede lograr para poder verlos, que me vean. Es importante tener esta interacción virtual, pienso yo siempre. Muy buenos días para todos, para los integrantes de Herencia Hídrica, una felicitación por estos espacios que sin duda alguna convergen todo lo que es las personas, las instituciones, las iniciativas que de alguna manera trabajamos en pro de esto, del monitoreo del agua, como se hace llamar este evento, un trabajo de todos. Creo que mis antecesores, un saludo muy especial a Juan Pablo, a Diego, qué bueno compartir con ustedes estos espacios para debatir de alguna manera ahorita al final, digamos, nuestros puntos de vista. Creo que clave que todas estas estrategias que se emanan desde lo privado, como los fondos de agua, con algunas intervenciones públicas. Perdí la presentación. dame un minuto, por favor. Hola Fabián, perdona los inconvenientes. Ya mismo te permito mostrar el video y la presentación. Perfecto, ahora sí. Sofía. Hola Fabián, sí, ya ahora ya podemos ver, oírte y verte. Espérame un momento y ya te permito compartir la presentación. Ya te proyecto la presentación. Bueno, mientras se solucionan estos inconvenientes técnicos, simplemente en este preámbulo, y espero que me concedan el tiempo que se ha perdido acá, porque
mi intervención es muy corta, muy concisa. Básicamente, retomar los dos conceptos que se han dado en esta charla. Se inició con el concepto de seguridad hídrica y creo que Diego ha hecho énfasis en algo que quería hacerlo yo, y es lo que es el medio y lo que es el fin. Creo que el tema de la seguridad hídrica, en últimas, es el fin que todos buscamos. Desde la UNESCO también se viene como incorporando esta definición, esta iniciativa, pero no podemos perder de vista las bases. Creo que hemos cometido en el país todas las carteras seguramente en no acordarnos de las bases. Las bases, sin duda alguna, gracias, ya está la presentación. Las bases, sin duda alguna, para todas estas iniciativas, inclusive para este tema del PIRMA, que ha abanderado muy exitosamente herencia hídrica con el acompañamiento del IDEAM, con el acompañamiento nuestro, por supuesto con la cooperación internacional, con COSUDE, y que el gran beneficiario en esto es la CAM en esta primera instancia. Entonces, creo que no olvidar las bases es muy importante, porque la gestión integral del recurso hídrico finalmente nos indica y nos invita y nos ha invitado siempre es a un aprovechamiento sostenible de los recursos, de alguna manera maximizando esas necesidades que tienen las comunidades, cerrando brechas sociales y económicas desde el punto de vista sostenible. Y ahora pues aparece este concepto al que todos de una u otra manera nos queremos adherir, es el tema de la seguridad hídrica, que ha venido calando en el país a nivel internacional desde hace un par de años, pero que muchas, de hecho, corporaciones autónomas han incluido en sus planes de acciones institucionales, y vemos ahora en este espacio cómo los fondos de agua, por supuesto, tienen sus planes estratégicos fundamentados en el concepto de seguridad hídrica. Sin embargo, le agradezco mucho a Diego haber hecho énfasis en que ese es el medio. Tenemos una base fuerte desde el 2010 con la política de gestión integral del recurso hídrico, que se llama así. Es decir, la invitación es a que la institucionalidad, como finalmente lo expresó, debe ser transversal a todas estas iniciativas, tanto públicas como privadas, que ya veremos. Bien, entrando en materia, les he preparado un par de diapositivas para hablar un poco de lo que son hoy día las plataformas colaborativas, su génesis, en que de alguna manera también la tienen en los fondos de agua. No son temas nuevos, digamos que esto simplemente es una estrategia que se quiso incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, siguiente, y sería muy importante que ustedes pudiesen empezar a ver dónde es que está la estrategia de no solamente de gobierno, sino de Estado, porque todas estas estrategias no solamente es para un cumplimiento en un periodo de gobierno, sino es de largo aliento, y sobre todo esta, que es la conformación de plataformas colaborativas, que está en el marco de una línea muy estratégica, que es la línea 2 del pacto, biodiversidad y riqueza natural, que son, como ya lo hemos visto, los activos estratégicos de esta nación. Asimismo, dentro de esa línea estratégica 2 está un objetivo muy importante, y de allí me voy a derivar a hablar de lo que son las plataformas. Centrémonos en lo primero, es el control de la deforestación, la prevención de la degradación y la conservación de los ecosistemas. Ya mis antecesores decían, oiga, hay diversos modelos. Podemos combinar todo tipo de capas para poder proponer las mejores acciones concretas. Sin embargo, si actuamos y seguimos actuando de manera atomizada, los resultados no van a ser los que se esperan. De alguna manera, esa es una de las estrategias, o alguna de las líneas de acción, más bien, que tiene esta estrategia nacional. Las plataformas colaborativas, como ven, tienen una base cero, y en este cuatrenio la idea es conformar 8 plataformas colaborativas. Actualmente ya veremos, tenemos conformadas 2 plataformas colaborativas, y digamos en este proceso de búsqueda de diagnósticos en el terreno conforme a lo que hay, a lo que se vive, como lo decía
Juan Pablo, no hay una receta única para poder tener soluciones efectivas en los territorios. Hay que hacerlas y construirlas con los actores. Entonces, en eso consistió esa primera fase de lo que son estas plataformas colaborativas. Siguiente, por favor. Estas bases conceptuales entonces están de la siguiente manera. Siguiente. El objetivo, como lo dije, es una estrategia de gobernanza, y aquí empezamos a calar el concepto de gobernanza, porque si no hay un relacionamiento directo, una confianza, como ya lo mencionaba antes, en los territorios, para poder ponerse de acuerdo en qué se quiere prospectivamente para sus regiones, esto fracasa. Creo que eso nos lo demostró todo este diagnóstico que tenemos en todo el territorio, en que todas las iniciativas, de alguna manera, que emergen desde lo público, desde la sociedad civil, a veces no tienen éxito porque no tienen una estrategia de gobernanza definida, no hay unos actores con unos roles establecidos desde el punto de vista desde sus competencias. Entonces, estas plataformas colaborativas básicamente se entienden como una estrategia de gobernanza promovida por el sector público. Finalmente, ¿para qué? Para articular esos esfuerzos técnicos, económicos, administrativos y de la gestión en los territorios para poder apalancar. Entonces ya aquí empezamos a darle un poco de línea a lo que es este evento. Es poder apalancar esos recursos que seguramente existen, pero a veces dicen que son escasos, pero si los unimos, creo que los propósitos se magnifican. Entonces, esa instrumentalización que ya está y nos lo da la política de gestión integral del recurso hídrico, tiene que verse materializada en los territorios, con todo lo que ya nos explicaban, monitoreos desde todo punto de vista, monitoreos comunitarios, monitoreos propios de la autoridad, monitoreos propios de las universidades, como ocurre en diversas partes del país. Esos temas hay que aprovecharlos y poderlos incorporar a esta iniciativa colaborativa. Llámese o no plataforma, llámese o no fondo de agua o cualquier tipo de estrategia que tenga la cabeza regional, que es la autoridad ambiental, las corporaciones. Unido a ello, como lo dije ya, el objetivo es la conformación de estas 8 plataformas que le apuntan básicamente también al cumplimiento de meta de un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué más, exitoso que una iniciativa territorial desde los territorios? Y no estoy hablando solamente de las entidades encargadas de vigilar y administrar los recursos naturales, sino también el ordenamiento territorial. Ya veremos cómo esos actores territoriales son claves en esto. Siguiente. Acá, como lo decía, y esta presentación, esta diapositiva y estas 5 pilares ya los mencionaba Juan Pablo, simplemente ese aseguramiento de la integridad del ecosistema tiene que verse previamente con algo muy clave, y es la restauración y recuperación de los mismos. Digamos, si no partimos de eso, como él lo decía, si no tenemos una oferta disponible, creo que el ciclo no se pudiese cumplir como queremos, si no hay una calidad, una cantidad suficiente del recurso. Creo que las actividades económicas vendrían a verse afectadas, y esto, por supuesto, impacta fuertemente lo que es el desarrollo territorial y nacional. Entonces, podemos ver unas expresiones de las Naciones Unidas muy recientes donde nos indican que todo el planeta no está en camino de alcanzar los ODS, específicamente el 6º, y que todo lo que se hace no es suficiente. Creo que estamos en un rezago fuerte, y todas estas estrategias de gobernanza, de gobernabilidad, por supuesto, también tienen que apoyar, estar en la misma sintonía en lo que el país quiere y en lo que finalmente queremos ser, ese fin, sin perder de vista la base, que es la gestión integral del recurso hídrico. Siguiente. Las plataformas colaborativas, tenemos una estrategia ya conformada, un documento que se está ya finalmente afinando, porque no fue fácil en ese diagnóstico entender que hubiese, como lo decía, una receta única. Entonces vemos 2 visiones de lo que puede ser una plataforma colaborativa. Una plataforma colaborativa puede estar establecida
como para fortalecer la gobernanza y ese relacionamiento sectorial. Y ya vamos a ver un ejemplo de ello. Y también puede darse para esa dinamización de los mercados ambientales y la implementación de instrumentos financieros, ¿sí? Cómo potencializar los pagos por servicios ambientales en el marco de una plataforma colaborativa, cómo implementar los negocios verdes en el marco de esta estrategia de plataforma colaborativa. Entonces, creo que estas dos visiones pueden ser una opción más, una estrategia más para poder llegar al fortalecimiento de lo que se necesita en los territorios, una gobernanza del agua efectiva con un relacionamiento directo con las autoridades ambientales que en últimas son quienes dan línea en sus territorios. Que podemos mezclar ambas, sí, y eso es lo que hemos llamado esas plataformas colaborativas anidadas, cuando podemos desde los territorios y ese relacionamiento sectorial también puede tener una incidencia en los instrumentos financieros y demás. Siguiente. La gestión de la información del agua en las plataformas colaborativas, ya empezando a decantar un poco el evento. Creo que las plataformas colaborativas son un proceso de esa gestión de la información. Siempre que llegamos al territorio, exponemos esta estrategia, nos damos cuenta de que hay que mostrar la información. Más allá de la gestión de los indicadores que puedan tener per se las plataformas o los propios fondos de agua. Si usted no muestra efectividad, no tiene estructuralmente un sistema de monitoreo, el que sea, participativo, institucional, regional, pues finalmente el éxito no va a ser el que se esperaba. Entonces creo que la plataforma colaborativa requiere esos procesos de gestionar la información, de generación de los datos, como lo decía Diego, la democratización de la información también es lo que se busca con con esta estrategia, la estandarización de los datos y los formatos e incluso de estos indicadores, que no pueden ser diferentes, y otra vez vuelvo al tema de la institucionalidad. Cuando llegamos a territorio y nos damos cuenta que ya hay un plan de acción cuadrianual, que ya hay un plan de acción de 10, 12 años, tenemos que adherirnos, cualquier sea la estrategia, sea el fondo de agua, sea la plataforma colaborativa, a esos indicadores. Asimismo, a esos indicadores ambientales que tienen que cumplir cada una de las corporaciones. Entonces, creo que esa estandarización, esa inclusión de nuevos indicadores no puede ser diferente a lo que ya existe. Tiene que imprimirle, más bien, es cómo apoyar a la institucionalidad al cumplimiento de sus metas. Creo que de alguna manera es el rol de todo lo que es lo privado en torno a la educación pública. Finalmente, la gestión del conocimiento, ya explicaban algunos apartes con el proyecto de Mi Páramo, que lo conozco muy de cerca, y es un proyecto muy exitoso. Sin embargo, si este proyecto no se adhiere de alguna manera un poco más concreta a lo que tiene la institucionalidad, se quedará en lo que dice Diego, en esos temas puntuales, en esos monitoreos puntuales para resolver un problema del día, sin una perspectiva, sin saber que ese conocimiento que se tiene de estos proyectos, como lo decía, ya esos resultados, que se sabe de dónde viene el agua, se sabe su temporalidad, se sabe con este tipo de estrategias de medición qué hay que hacer. Eso hay que incorporarlo en lo que es este programa institucional de monitoreo del agua. Entonces creo que la plataforma nos puede permitir eso, que plataforma como tal pueda incorporar la estrategia que está en el marco del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, que es el PIRMA, para poder tener una canalización de recursos efectivos. Siguiente. ¿Qué tenemos como avance del 2018, diría yo 2019, donde empezamos a incorporar esto a hoy, al 2020? Siguiente. Lo que tenemos y lo que hemos podido hacer, y lo decía Juan Pablo, esto es un tema muy difícil, poner de acuerdo, ojo con esto, poner de acuerdo, ¿sí? A tantos actores territoriales, regionales, en un solo fin, es complicadísimo. Lo vivimos con la conformación de la plataforma del Alto Cauca, que para este ministerio fue un gran logro, y digamos que en este proceso o a hoy estamos aún afinando lo que es el plan de acción propio de la plataforma,
más de 27 actores pudimos incorporar. Aquí también hay fondos de agua incorporados, es decir, son actores más que se adhieren a la estrategia de la plataforma porque ven en ella que las acciones que se hacen, como lo decía Juan Pablo, en el río Bolo, en otras acciones como en el río Piedras, en el río Palo, en lo que es Cauca y Valle del Cauca, pueden verse reflejadas no solamente en lo local ni lo regional, sino a nivel nacional. Entonces, esta acción que tenemos como plataforma colaborativa en este momento y que seguramente en este 2021 va a potencializar el objetivo propio de la plataforma es clave. Y clave también poder tener una presencia institucional, porque, digamos, existe la CBC, DAGMA, que es la autoridad urbana, y también, obviamente, la CRC, pero cuando llega el ministerio, empieza a coordinar de una manera diferente. Entonces, ese, digamos, entre comillas, podría ser el plus de esta iniciativa, que es una plataforma colaborativa, hemos llamado, con el fin de aunar esfuerzos, como ya lo decía, ya sea para temas sectoriales o temas de gestión de la información. Siguiente. Acá el objetivo general, les voy a mostrar las dos plataformas constituidas. El objetivo general de esta plataforma, que se llama Acuerdo de Voluntades, porque finalmente no podemos ir más allá de las propias competencias constitucionales. Y eso hay que dejarlo muy claro. ¿Sí? Estas iniciativas no pueden ir más allá de lo que cada actor puede tener en el marco de sus propias competencias. No puedo exigirle a un IDEAM, que aquí tenemos, digamos, algunos representantes de las, ahorita vi, de las entes territoriales, de las áreas operativas. No puede ser que las corporaciones puedan ir más allá de lo que les toca. Entonces, eso es claro y hay que dejarlo perfectamente evidenciado en este acuerdo de voluntades. Entonces, estos acuerdos de voluntades que ya hemos hecho de alguna manera supra, no como lo hacen los fondos de agua directamente con el campesino, con la vereda, con la Junta de Acción, no. Aquí estamos tratando de una manera institucional poder dar línea y en este caso es poder dar línea al mejoramiento de la calidad del río Cauca. Entonces nos pusimos de acuerdo en que era para eso, para mejoramiento de la calidad del río Cauca. ¿En qué? En su restauración, en su rehabilitación, etcétera, en todo lo que está degradado. Entonces, toda esa oferta institucional tiene que verse en unos indicadores no inventados, no nuevos, unos indicadores que existen en cada una de las autoridades ambientales, incluso los propios indicadores de los actores, empresas privadas, universidades propiamente dichas también. Entonces, estamos en esa conformación ya del plan de acción. Siguiente, por favor. Hay unas líneas de trabajo que no van más allá tampoco de lo que en per se es la plataforma colaborativa. La plataforma colaborativa, como lo decíamos antes, tiene un medio, que es la política. Y en la política, los que conocen la política, está basada en unos objetivos grandes: gobernanza, demanda, calidad, oferta y otros. Hemos definido acá que estos 4 objetivos son los que tienen que dar la línea en el territorio, como lo dije, respetando esa base, porque si fortalecemos esa base, seguramente llegamos al fin, que es la seguridad hídrica. Siguiente. En cambio, la siguiente plataforma, esta fue la primera que se conformó el año pasado, el 5 de junio del 2020. Los actores son pocos. Corpo Caldas, Vivo Cuenca, que es un fondo de agua exitosísimo, y por supuesto el ministerio y otros actores privados como la CHEC, Aguas y Aguas de Manizales. Entonces, hay otros actores que no quedaron aquí incorporados, sin embargo, son claves en el territorio. ¿Acá qué se busca? Acá se busca de alguna manera también, por supuesto, el tema de la restauración, rehabilitación, en fin, pero acá lo que se busca también es el apalancamiento del instrumento. Acá la plataforma es un poco más chica, pero lo que se quiere es que, como ya hay un plan de ordenación de la cuenca, hay un PONCA, o puede haber otro tipo de instrumento de planificación y administración, la plataforma pueda apalancar los proyectos que están en el marco de ese componente programático del instrumento, sea cual sea. En este caso, ya está el PONCA. Sin embargo, algo que resultó de esto son esas acciones de intercambio de información. Cómo cerrar la brecha de que lo que emite la autoridad nacional, que es la competente para hacerlo,
¿cierto?, a un nivel de escala diferente a lo que lo hacen las regiones, puedan ser comparables y puedan permitirse intercambiar información. Seguramente eso es dificilísimo, pero estas plataformas estamos en la búsqueda de eso. Y de hecho el PIRMA, ya lo mencionaban en la primera presentación, también busca eso. Cómo interactuar esas plataformas de información, el DIME, bueno, todas las que ya ustedes conocen, con las que se están trabajando desde lo local. Entonces creo que acá podemos también fortalecer, porque lo decía en la primera presentación, Laura, las universidades son claves, y digamos que acá vimos ese nicho, porque creo que en Caldas, no sé si en otra parte del país pueda pasar algo similar como el ejemplo que tiene Caldas, de poder trabajar de la mano de las universidades, del monitoreo que hacen las universidades, por supuesto, siguiendo los lineamientos que el ente nacional da en el cómo medir, en la calidad del dato. Entonces, esa última expresión que acabo de decir, la calidad del dato, es importantísimo para esto, para poder hacer esa interoperabilidad en información. Siguiente. Con esto culmino, y es importante el mecanismo de gobernanza que se pueda establecer en la plataforma colaborativa. Es lo que va a dar el cómo ponernos de acuerdo en cada niño con su boleta, en qué le toca a cada quien, hasta sus competencias. Debe existir, por supuesto, una secretaría técnica que le dé el inicio a esa estrategia en territorio. Y si existe el fondo de agua en este caso, pues poder aunarnos a ese fondo de agua como lo hicimos en Caldas, y que en ese plan estratégico que ya tiene el fondo de agua, que tiene una credibilidad ganada en territorio, la corporación pueda llegar también a fortalecer sus lazos territoriales. Y es lo que ha hecho Cuerpo Caldas en este caso. Y por supuesto, cuando llegue al ministerio, poder ahí fortalecer aún más todas las estrategias que hay en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo, y no solamente el tema de plataformas colaborativas, sino el tema, como ya lo decía, de pagos por servicios ambientales, el tema de negocios verdes, gases de efecto invernadero, restauración, viveros, en fin, hay un sinnúmero de oportunidades que la plataforma unida a la estrategia nacional puede darse. Entonces, finalmente, con esto culmino. Muchas gracias por la atención. Gracias, Fabián. Nuevamente, pues pedirte excusas por los inconvenientes que tuvimos con la conexión y con tu presentación al inicio. Pues teniendo en cuenta que ya vamos 5 minuticos pasados de nuestra agenda inicial, no vamos a realizar preguntas, y más bien vamos a ver estas preguntas, como tenemos un par de preguntas, las vamos a remitir a nuestros expositores y las enviaremos la respuesta por correo electrónico. Con esta presentación finalizamos este evento, pero antes quisiera agradecer a todas las personas que se conectaron a través de YouTube o aquí en nuestra sala y que hacen parte de alguna autoridad ambiental regional. Sabemos que están las personas de la CAM, del Cortolima, de Corpo Chivor. También sabemos que nos acompañan empresas como Ecopetrol que estaban inscritos. Y pues quiero darle la palabra a Laura García, coordinadora del PIRMA, para que nos cuente qué sigue en este proceso, y también pues para que haga el cierre formal de este evento. Muchas gracias a todos. Gracias, Sofía. Bueno, primero darles las gracias a todos los asistentes a este evento. Gracias a todos por su participación. Nuevamente pedir disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido en la transmisión en vivo en YouTube. Esperamos que finalmente todos los que estaban siguiendo el evento en YouTube hayan podido ingresar a esta sala de Zoom para continuar con el evento. Esperamos haber podido mostrar a través de las presentaciones del PIRMA, de los fondos del agua y de las plataformas colaborativas, que existen mecanismos y opciones para que los diferentes actores en el territorio participen y trabajen en conjunto por la gestión del recurso y por el monitoreo. Finalmente, pues me gustaría agradecer a Juan Pablo Romero, a TNC, a Diego Arévalo y al director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio, Fabián Caicedo, por su participación y por compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros.
y también dar las gracias a IDEAM, COSUDE y al Ministerio por su apoyo en el desarrollo del piloto del PIRMA en la CAM y en los pasos que estamos dando en la implementación y la replicación del ejercicio en otras autoridades ambientales regionales. Finalmente, pues me gustaría recordarles que a través de nuestras redes sociales pueden obtener información del proyecto y de los próximos eventos virtuales que se van a realizar, que están relacionados con la investigación y capacitación como soporte de los procesos del monitoreo del agua, con el monitoreo comunitario participativo del agua como estrategia de fortalecimiento de los PIRMAs y con cómo avanzar en la implementación y formulación del PIRMA. Estos 3 eventos se van a realizar en los próximos meses, en este primer semestre de febrero. Entonces esperamos que sigan nuestras redes sociales para obtener más información y que estén en esos eventos y también que estén pendientes porque se va a lanzar información sobre el lanzamiento del curso autodidacta sobre actualización en técnicas y procedimientos de monitoreo integral del agua. Todo lo vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales, entonces pues solo muchas gracias a todos y esperamos volver a verlos en los próximos eventos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.